Bueno, nada, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme. He llamado mi charla porque el trabajo perfecto no es para ti. Eso es porque, bueno, al final lo que hago es venir a contar un poco la experiencia que he tenido yo en los trabajos que he tenido hasta ahora, ¿no? Entonces, nunca sé muy bien qué nombre poner a las charlas, pero bueno, este me parecía que, que podía encajar con lo que voy a contar. A ver si consigo pasar. Bueno, voy a contaros primero quién soy yo, mi recorrido profesional así a alto nivel, las ventajas y desventajas que he encontrado yo en cada tipo de empresa en la que he estado, luego algo que he llamado lecciones de mi vida profesional, que creo que es la parte que más os interesará a todos, y luego, bueno, también una guía de qué cosas preguntar en las entrevistas de trabajo y luego también pues un poco de mi trabajo en Stratio, ¿no? Que es la empresa en la que yo estoy. ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo soy esta persona. Yo hice el doble grado de informática y matemáticas en la UCM y después también en la UCM pues estudié el máster de ingeniería informática y el de formación del profesorado. Este es mi contacto, por lo que si tenéis cualquier duda después de la charla o si bueno, quisierais echar currículum en mi empresa o después de la charla igual os interesa, pues este sería el contacto, ¿vale? Recorrido profesional. Bueno, esto, yo no tengo aquí 60 años, pero me he movido bastante por empresas un poco de todo tipo. Empecé a trabajar en 2014, ¿vale? Empecé en Accenture, bueno, imagino que la conoceréis, es una consultora bastante grande. Solo estuve 3 meses. Después de eso pasé a Management Solutions, que también es otra consultora. Otros 3 meses. Después estuve en Telefónica. Ahí sí que duré un pelín más. Y luego me fui a trabajar, ya una vez terminada la carrera, que acabé en junio del 2015, me fui a trabajar a IBM a Dublín, ¿vale? Estuve allí un año aproximadamente y luego me vine otra vez para España porque estaba haciendo además el máster, entonces bueno, había asignaturas que eran presenciales, algunas otras pues no eran necesariamente presenciales, entonces con un poco de trabajo extra y buena fe de muchos profes, pues las hice desde allí. Me vine a una empresa que se llama Loctrust, o se llamaba al menos, creo que ha cambiado de nombre, que era, pues, era una startup que tenía como de 50 a 80 personas más o menos. Después me volví un poco loca y empecé un doctorado. Estuve un año haciendo el doctorado, no me fue mal en el doctorado, pero sin embargo pues decidí que no era para mí y me dejé de hacer el doctorado y me metí a trabajar en Stratio DB, que es donde estoy ahora, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, aquí el tipo de empresa en la que he estado, pues hay todo tipo de empresas, en todos los tipos de empresas he estado, básicamente. He estado en consultoras, he estado en startups, he estado en empresas grandes y además he probado también pues, el trabajo de investigación con el doctorado, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿qué he sacado yo de todo esto? ¿Qué le puedo contar a esta gente que le pueda valer de mis experiencias? Entonces, pues bueno, ventajas y desventajas que he visto yo de cada tipo de empresa, ¿vale? Aquí lo he separado en ventajas e inconvenientes porque me parece súper importante que de todo se saque algo positivo, no por ser una consultora, que siempre se habla muy mal de ellas, todo va a ser negativo, y no por ser una empresa que todo el mundo habla muy bien de ella, todo va a ser bueno. Entonces, he intentado hacer ese trabajo, ¿no? Bueno, a ver qué es lo que he sacado yo bueno y malo de todo esto. Las consultoras yo creo que es de las empresas que más mal se habla siempre y sin embargo, bueno, pues yo creo que también tienen sus cosas positivas. A ver, al final creo que lo más importante de todo es que son fáciles de manejar cuando todavía no tienes mucho trabajo, ¿no? Las entrevistas no son excesivamente complicadas, no son muy técnicas y entonces pues para empezar está muy bien porque es fácil entrar con poca experiencia y luego allí pues se aprende un poco de todo. El movimiento que tiene una consultora es bastante rápido y si tenéis la suerte de que entréis en una consultora cuando todavía estáis, pues una de dos, haciendo prácticas en la universidad o cuando estáis empezando, no se os va a exigir tanto como se exige de alguien que lleva a lo mejor 5 años en esa empresa, por lo cual las cosas malas que ahora las contaré no os llegarán tanto y sin embargo pues sí que está la posibilidad de trabajar con clientes muy conocidos, con empresas muy grandes, porque al final pues una consultora es hacer trabajo de consultor, que es hablar con otras empresas para ver qué necesitan y qué les podemos ofrecer, ¿no? Entonces se desarrollan diferentes cosas para otras empresas que te contratan para que se lo hagas. Entonces, bueno, pues ahí es muy fácil ver qué sectores os interesan más, porque al final
aunque seáis programadores o os dediquéis no sé, seáis de sistemas o lo que sea, pues no siempre vais a encajar en todo tipo de empresa. Entonces está bien para ver un poquito de cada cosa, ¿no? Ahí se trabaja mucho para bancos, se trabaja para empresas de telecomunicaciones, y así, pues bueno, podéis ver un poco qué cosas no os gustan, que yo creo que es igual de importante que ver qué cosas os gustan, ¿no? Entonces, bueno, para mí esas son las ventajas más grandes. Además, también creo que es bonito que tienen una aplicación inmediata del trabajo que vosotros hacéis, porque, bueno, en algunas otras empresas, cuando hacéis cosas no siempre las utilizan o no siempre se ve para qué valen, ¿no? Entonces, a mí eso es una cosa, por ejemplo, que me desmotiva un montón y es parte de las cosas por las que dejé el doctorado, porque me gusta ver para qué vale lo que estoy haciendo. Entonces, en una consultora, pues eso se ve muy rápido. ¿Por qué? Porque te piden algo, dentro de un mes lo tienes que tener y ves dónde se aplica. Fin, es así de sencillo. Y luego, pues bueno, los inconvenientes, probablemente ya lo sepáis, siempre tienen fama de que se trabaja mucho, que además es trabajo no porque haya que hacer trabajo, porque hay veces que, bueno, si tienes que hacer cosas extra, pues no importa tanto hacer cosas extras si ves que tiene un sentido, ¿no? Si de verdad, por lo que sea, esto hay que sacarlo para mañana, pues hay veces que se hace y punto, no pasa nada. Pero claro, el problema de las consultoras es que tienen fama de que te piden horas extra cuando ni siquiera tienes trabajo asignado. Ya de entrada, yo he ido a ciertas consultoras a hacer entrevistas y te dicen, bueno, estás firmando que tu horario es de 9 a 7, pero ya va a ser normalmente de 9 a 9 y luego a ver si tienes que entregar algo, a lo mejor se alarga más. Y dices, pero a ver qué está pasando. Sí, ¿cómo puede ser que todavía no tenga trabajo y ya me estés pidiendo que trabaje 12 horas al día, ¿no? Eso no tiene sentido. Y entonces, pues nada, además, como intentan sacar el máximo dinero posible de los proyectos que tienen con otros clientes, pues ponen el equipo muy reducido para sacar más dinero y además, pues hay mucha presión, ¿no? Por sacar todo ese trabajo que te están pidiendo en el menor tiempo posible, porque al final, cuanto más cobren ellos por pagar a menos gente y más rápido se lo hagas, pues mejor para ellos. Y luego, bueno, otra cosa que a mí no me gusta es que además suelen tener dress code, porque como se suelen trabajar para empresas, pues como bancos y así, como siempre tienes que estar visitando al cliente, pues además te hacen ir de traje, etcétera, que eso, pues bueno, yo cuando empecé además todavía era becaria, no tenía un sueldo muy, muy alto, ¿no? Y ya tenía que ir yo también de traje, a pesar de ser una chica, ¿no? Se quejaban si ibas bien vestido pero no con traje y así. Entonces, bueno, pues eso, obviamente, no me puedo comprar un traje para cada día de la semana cuando me estás pagando 300 euros. No tiene ningún sentido. Siguiente, a ver, grandes empresas. Aquí, bueno, aquí cosas buenas. Creo que lo más importante es que, para mí, es que trabajas con compañeros que tienen perfiles muy distintos, vienen de carreras diferentes y se puede aprender mucho de ellos, ¿vale? Cosas buenas y malas, como siempre. Entonces, bueno, pues siempre está bien estar en una empresa grande cuando todavía no estás muy enfocado en lo que quieres hacer, porque así pues ves muchas formas de trabajar y además pues te dan muchos recursos, ¿no? Para lo que ellos tienen formaciones específicas, te pagan incluso cursos de inglés, tienen beneficios como lo del ticket de comida, incluso guarderías si ya tienes familia, las instalaciones suelen tener zonas bueno, de relax, ¿no? Por así decirlo, zonas de juegos por si quieres descansar un rato, cosas así, que si lo piensas en una empresa muy pequeña, pues es imposible. Estas cosas no las consideran porque al final están centrados en que saques el trabajo adelante, ¿no? Y bueno, también por todo esto y porque tienen un montón de equipo, pues se suele trabajar de forma bastante más tranquila que en el resto de empresas. Todo esto yo lo hablo desde mi experiencia, que obviamente si viene otra persona, pues será completamente distinto y hay muchas cosas que a lo mejor cuando en la vida real os pasen a vosotros diréis, pues esto era mentira, ¿no? Pero bueno, desde mi experiencia me parece que es así. Y a cambio de esas ventajas, pues bueno, es difícil, no sé por qué lo he puesto en ventajas, esto está mal, pero es difícil entrar con poca experiencia. Entonces, bueno, esto puede ser ventaja e inconveniente a la vez, ¿no? Si no tienes mucha experiencia, pues no vas a poder entrar, pero si tienes mucha experiencia, pues sabes que el equipo que va a haber dentro va a estar muy bien escogido, entonces siempre vas a estar rodeado de gente que en general es bastante buena. Siempre se les puede pasar a alguien, pero suele ser así. Como inconvenientes, pues bueno, como has tenido ese proceso difícil para entrar en la empresa, pues se espera mucho de ti. Siempre asumen que sabes muchas cosas que a lo mejor no has tratado con ellas, porque tampoco tienen idea de cómo contratan a mucha gente, pues no saben
específicamente con qué cosas has trabajado y cuáles no, ¿no? O sea, no tienen la lupa puesta de forma tan amplia en qué es lo que sabes hacer. Aquí luego pongo burocracia infinita porque es muy difícil, digamos, tener aprobación para que hagas cosas, ¿no? Se te ocurre hacer algo y tienes que preguntar a tu jefe de equipo, que a su vez pregunta al manager, que a su vez pregunta al manager que está en otro país, porque resulta que la empresa es internacional, que de repente está de vacaciones y tarda 2 semanas en contestar, y cuando sabes si puedes añadir 2 líneas de código, ha pasado un mes y ya no te acuerdas de por qué lo querías hacer. Entonces, es una de las cosas que a mí no me gustaban, ¿no? Y además, pues bueno, eso mismo también te da que puede haber muchos cambios de prioridad que vienen de jefes que ni siquiera conoces, que de repente pues alguien te dice que les interesa mucho hacer una cosa y no sabes ni por qué, tu proyecto se acaba, te meten en otro que ni te interesa ni sabes por qué ha salido de repente y en fin, y eso es lo que hacen. Y luego, bueno, pues los equipos, como he dicho antes, son bastante grandes en general y es difícil destacar para bien y para mal. Si quieres trabajar poco, pues probablemente no se den tanta cuenta y si lo haces muy bien, pues probablemente tarden en darse cuenta de que lo haces especialmente bien. Las startups son un poco distintas porque, bueno, al final tienen muy poca gente y dependiendo de la startup, depende en qué startup estés, pues tienen su cosa, ¿no? Al final hay unas que te hacen trabajar mucho porque están empezando y quieren involucrar mucho a todo el mundo y otras en las que, bueno, en las que se está muy bien. Yo ahora mismo estoy en una empresa que se considera startup y, sin embargo, pues no tengo los inconvenientes que indico aquí, ¿no? Pero bueno, por resumir y no pararme mucho aquí tampoco, está muy bien porque puedes elegir cómo hacer las cosas, ganas un montón de experiencia, puedes gestionarte el tiempo en general, aunque es verdad que hay veces que hay un poco de presión por sacar las cosas porque el equipo es reducido. Puedes innovar casi todo lo que quieras porque al final siempre necesitan ideas nuevas para hacer las cosas y además, pues bueno, pues te puedes relacionar con toda la gente que hay en la compañía, ¿no? Puedes hablar con los jefes de arriba del todo que dirigen la compañía entera sin que haya mucho problema, ¿no? Como pasaba en las empresas grandes de antes, que no sabes casi ni quién es tu jefe directo. Y luego, bueno, pues lo que he dicho, puede haber falta de personal que hace que tengas que trabajar más, hay mucha incertidumbre porque hay veces que pueden faltar los proyectos y además el sueldo pues es un poco limitado. Luego el trabajo de investigación realmente los inconvenientes para mí ya los he dicho, ¿no? No ves la aplicación inmediata lo que estás haciendo y hay veces que parece que el trabajo que haces pues no llega a ninguna parte. Entonces, para mí eso es un inconveniente bastante grande. Luego, además, también hay empresas, sobre todo aquí en España, fuera de España no pasa tanto, que ni siquiera lo consideran experiencia laboral. Entonces, pues bueno, pues tienes que tratar con eso y ver cómo les vas a convencer de que tu trabajo de investigación sí que es experiencia laboral, ¿no? De que has hecho cosas que a la empresa le pueden interesar. Las ventajas, pues bueno, en general tienes flexibilidad horaria y plazos flexibles. Siempre es verdad que luego hay deadlines que hay que cumplir, si tienes que escribir artículos o cosas así, ¿no? Pero en general te puedes gestionar tu propio tiempo. Si quieres trabajar un sábado, pues trabajas un sábado. Y si el lunes no puedes, pues no puedes. Y alguien me matará al escuchar esto. Hay profes por aquí, pero porque al final se trabaja mucho siempre, ¿no? Pero bueno, y como otra cosa buena, pues puedes aprender de cosas que muy poca gente conoce. Te puedes especializar mucho en cosas que todavía están muy pocas personas trabajando en ellas. Lecciones que he sacado yo de mi vida profesional. Esta es la parte que comentaba que probablemente más os puede valer. Mi consejo es que las prácticas las hagáis antes de terminar la universidad, ya sea un verano o 3, 4 horas un día. Es muy importante para mí que vayas viendo qué cosas no te gustan, porque al principio yo creo que siempre que estás empezando a trabajar, siempre vas a pensar que entras en la empresa perfecta y cuando llegues vas a estar un mes y te vas a dar cuenta de que no es perfecta. ¿Por qué? Porque cada empresa es de una manera, hay 1000 tipos diferentes de empresa y, bueno, pues está claro que no siempre vas a querer lo mismo, además, ¿no? Por eso hago estas preguntas por aquí, porque al principio pues vas a querer experiencia, una vez que ya tienes algo de experiencia vas a querer poder aprender cosas porque es posible que te aburras, lo que hablaba de sentirse útil y luego pues llegará el momento en el que digas, oye, cobro poco dinero, quiero más. Entonces todo eso hay que valorarlo y cuanto antes vayas probando, pues antes vas a saber dónde vas a querer parar tú, ¿no? Luego, como comentario, que hay veces que no se tiene muy en cuenta, pues hay veces que cobrar más no implica estar mejor, porque hay veces que una empresa te está ofreciendo mucho dinero, pero es porque vas a trabajar más, es así. Te están ofreciendo mucho, también puede ser porque no has conseguido encontrar a alguien que cubra el puesto,
porque nadie lo quiere hacer. Si nadie lo quiere hacer, tienen que ofrecer más para conseguir que alguien trabaje en ese puesto, ¿no? Entonces, siempre pues es interesante preguntar cosas cuando estás en una entrevista para darte cuenta de si esa diferencia de dinero que te están diciendo pues te va a traer cosas que no quieres ver, ¿no? Equivócate porque no todas las empresas con mala fama son malas, esto es lo que decía las consultoras, en cierta época de tu vida profesional pueden ser muy buenas y no tienen por qué ser malas, y no todas las que tienen buena fama pues son buenas. Eso al final eres tú el que tienes que verlo, eres tú el que tienes que ver si la empresa te gusta o no te gusta, y siempre que te metas en internet y te metas a ver qué opina la gente de la empresa, va a haber opiniones muy diferentes y aunque, por ejemplo, en las consultoras, pues en general se tienda a decir cosas peores, pero al final, hasta que no lo pruebes, pues no lo vas a saber. El miedo al cambio es una cosa que yo también quería comentar porque siempre yo conozco un montón de gente que tiene un montón de miedo a cambiar de empresa, ¿no? Dicen, bueno, es que voy a cambiar de empresa y en la siguiente me van a preguntar por qué me he ido, por qué llevo solo 3 meses aquí o por qué llevo solo medio año aquí. No afecta al currículum y mucho menos en informática, ¿vale? O sea, esa es mi experiencia. A mí nunca me han preguntado por qué solo llevas aquí 3 meses y si me lo han preguntado se han puesto de mi lado en general, de por qué me estaba yendo de la otra empresa, ¿vale? Obviamente, no es lo mismo irte con un motivo que porque te motiven más otras cosas o porque no te guste por algo que irte por irte. Si te cambias cada 2 meses de empresa porque te ofrecen 1.000 euros más, pues hombre, igual ahí deberías planteártelo y parar un poquito, ¿no? Pero siempre que tenga un buen motivo para el cambio, yo siempre recomiendo que en el momento en el que estés mal en una empresa, te pongas a buscar otra cosa. No intentes esperar, no intentes perder el tiempo porque al final no funciona, ¿vale? Si la empresa te gusta, pero hay alguna cosa que no te cuadra de lo que está pasando, de cómo se gestionan los equipos, de cómo se están haciendo las cosas, mi recomendación es que siempre lo digáis, ¿vale? Porque si la empresa es la correcta, siempre van a intentar hacer algo para cambiar eso que a ti no te está gustando, ¿no? Esto no va a pasar en todas las empresas, pero por eso digo que si estás en la empresa correcta, sí que lo van a hacer. Y luego, pues lo mismo, si ves que no se te está recompensando tu trabajo, si no te dan feedback, a pesar de que tú estés haciendo las cosas supuestamente bien, y si ves que llevas 2 años y no te han subido ni 100 tristes euros, pues también creo que deberías buscar otro sitio. Hombre, cada empresa puede tener sus motivos. Si estás en una startup con 10 personas, pues es obvio que no te están subiendo el sueldo porque no lo tienen, pero en general en todas las empresas, pues lo suyo en las que yo he estado es que cada 6 meses o cada año te revisen el salario y al menos si lo estás haciendo bien, algo te suban, ¿vale? Aunque sea simbólico, pero al menos para decirte lo estás haciendo bien, estoy contento contigo, porque al final necesitas que también te estén diciendo que lo estás haciendo bien. Al final la gente quiere trabajar para ganar sueldos, sí, pero necesitas estar motivado, porque al final vas a pasar mucho tiempo de tu vida en el trabajo y si vas y no estás a gusto, pues no tiene sentido, a pesar de que te estén pagando lo que te estén pagando. Pregunta que me han hecho bastante, ¿me voy o no me voy a trabajar al extranjero, ¿no? ¿Qué hago yo con lo de trabajar en el extranjero? Hay gente a la que le da muchísimo miedo irse al extranjero. ¿Por qué? Porque dicen, es que no tengo muy buen inglés o no sé si me voy a adaptar bien. Mi consejo, después de haber estado un año trabajando fuera, es que siempre os vayáis, siempre que no tengáis ninguna cosa que os ate aquí muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque las ventajas que te da trabajar en el extranjero son muchísimas. Y no solo a nivel salarial, que es cierto que se suele pagar bastante mejor, sino que, bueno, al final creo que abre un montón la mentalidad de lo que son otras culturas, la forma de trabajar, porque incluso aunque te quedes en España vas a tener que trabajar con gente de otras partes, porque casi todas las empresas ya pues tienen de una forma o de otra contenido internacional, ¿no? Entonces, el idioma es súper importante, saber adaptarte a cómo trabaja otra gente es muy importante y al final tratar con otras culturas yo creo que enriquece un montón a todo el mundo. Es cierto que hay veces que puede ser un poquito difícil la adaptación en función del país al que vayas, ¿no? Pero yo creo que siempre es una experiencia muy positiva. Y además, sobre todo, bueno, que como decía antes, puedes cambiar siempre que quieras. Al final, si no te gusta lo que estás haciendo, ya sea por la empresa o porque no estás a gusto en el país al que te hayas ido, pues vuélvete, si es que nadie te dice nada. Entonces, si os lo habéis planteado, yo os diría hacerlo, iros para allá y cuando os canséis os venís. Nadie os va a retener allí y nadie os va a obligar a quedaros aquí de primeras.
Inconvenientes, solo he puesto que estás lejos de la familia y de tus amigos, realmente, aparte de la posibilidad esta de que no te adaptes mucho al principio, ¿no? Para mí es una experiencia que yo repetiría 1000 veces y ha sido una de las que más me ha aportado y se la recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Entrevistas de trabajo, vale. Otro tema que es bastante complicado cuando se empieza a trabajar, ¿no? Siempre cuando nos hacen las primeras entrevistas, cuando nos dicen que si tenemos preguntas, lo normal es quedarnos callados, porque pensamos que cualquier pregunta que hagamos pues, nos va a perjudicar o no va a ser la pregunta correcta y nunca sabemos qué decir. Y yo creo que, bueno, al final, un poco por lo que viene el título de la charla también es porque la entrevista no solo te la hace la empresa a ti, no solo eres el que tienes que demostrar que eres un buen fit para la empresa, sino que la empresa también te tiene que demostrar que, pues, que quiere a alguien como tú y que te va a dar lo que necesitas, ¿no? Entonces, pues bueno, las preguntas que yo creo que habría que hacer de una forma o de otra en las diferentes entrevistas de trabajo que hagas con una empresa, porque al final siempre va a haber más de una, o sea, a lo mejor mínimo van a ser 3 probablemente y hay algunas empresas, si te vas a un Google o un Facebook o algo así, igual tienes 8 entrevistas hasta que entras, ¿vale? Entonces, en algún momento de este proceso yo creo que todas estas preguntas que hago aquí pues son súper importantes, o sea, tienes que saber en qué horario vas a trabajar, tienes que saber si el horario es flexible, es decir, si me tengo que ir al banco a las 11 de la mañana, me voy a poder ir o todo el mundo me va a mirar mal, ¿no? Son cosas que al final todos necesitamos hacer en algún momento de nuestra vida y yo creo que es importante pues saber cómo tratan en la empresa de eso, cuál va a ser la localización, si vas a poder teletrabajar o no, eso también va un poco en ese ámbito, si se me ha roto algo en casa y tiene que venir alguien, voy a poder teletrabajar, no necesariamente siempre, ¿no? Aunque es cierto que ahora después de la pandemia, pues sí que todas las empresas informáticas se están moviendo a un modelo mixto de teletrabajo en el que al menos la mitad de días de la semana estás en casa. Y es importante, pues eso, saber cómo vas a poder distribuir tu tiempo en este sentido, tanto en horario como en localización. Eso a lo mejor sí que es cierto que hay que preguntar un poco más adelantada la entrevista, cuando ya tengas más o menos seguro que te van a coger a ti, porque si lo haces en la primera entrevista, pues a lo mejor sí que queda un poco raro y piensan que no vas a querer trabajar, ¿no? Pero más adelante creo que es importante. También creo que es una cosa importante saber en qué vas a trabajar y a qué se dedica el equipo donde vas a trabajar. Esto no siempre te lo van a decir al principio, ni siquiera lo van a saber en muchos de los casos, porque hay veces que si entras en la empresa y lo que hacen es cogerte porque tu perfil más o menos interesa, pero no saben dónde te van a meter. Y otras veces, sin embargo, en las startups sobre todo, pues ya saben dónde vas a trabajar y a qué te vas a dedicar. ¿Esto de dónde viene? Creo que eso es importante por la línea que pongo debajo. La responsabilidad que vas a tener la tienes que conocer porque vas a tener que avisar antes de entrar de hasta dónde llegas y hasta dónde no llegas, porque hay cosas que no vas a saber y eso lo tienen que saber al final, porque si tú entras en la empresa y hay algo que has dejado de intuir que sabes y luego no tienes ni idea, pues te puede causar problemas, ¿no? Entonces, no está mal decir qué cosas no sabes hacer de lo que esperan de ti, pero sí que es cierto que tendrías que ver pues qué responsabilidad vas a tener, si sabes hacerlo o no, y si no sabes, pues oye, siempre está claro, si quieres trabajar para ellos, pues tú puedes perfectamente decirles, mira, de esto no sé, pero quiero enfocar mi carrera profesional por aquí y lo voy a aprender, lo voy a trabajar y no me importa vaya a estar en un equipo que se trabaja con ello, ¿no? Tenéis que ver también pues, las posibilidades de crecimiento que tiene la empresa, ¿vale? Porque, bueno, dependiendo de la empresa, hay empresas que son más horizontales, otras que son más verticales, y en algunas vas a poder ascender, en otras no, y si no puedes ascender, pues tienes que ver si eso va unido al precio al que te están pagando, al rango salarial que hay, o si vas a estar cobrando durante 20 años el mismo salario, ¿vale? Esto, pues lo mismo, esto es un poco más también para las últimas fases de las entrevistas, pero también es importante saberlo, porque sobre todo cuando ya has trabajado antes, son cosas que te interesan, no te vas a ir de una empresa en la que tienes posibilidad de crecer, que estás casi a punto de ascender, a otra en la que te van a poner a programar y quieren que seas programador durante los próximos 10 años, porque entonces a lo mejor pues tú no quieres estar ahí. Esto, bueno, es un poco lo que ya estaba contando, ya lo estaba adelantando. Descubrir un poco durante la entrevista de trabajo qué te va a aportar la empresa, ¿no? Si de verdad quieres trabajar ahí y si va a mejorar las condiciones actuales que tienes. Tampoco me paro más en esto. Y ahora, pues nada, quería contar un poquito de lo que hacemos en Stratio, que siempre está bien dar una pincelada de lo que se hace en el mundo real, ¿no?
Mi empresa lo que hace es, tiene una plataforma que, bueno, tiene diferentes componentes, que lo que hace es que cuando llega un cliente nuevo, sea del tipo que sea el proyecto que quieren hacer, ya sea de banca, sea de telecomunicaciones, ya sea no sé, un Carrefour, el Corte Inglés o quien sea, que haya una plataforma ya montada donde no haya que empezar de cero. O sea, no puede ser que alguien venga a enseñar, a preguntarte cómo vas a hacer su proyecto y quieras abrir de cero el proyecto y empezar a programar de cero todo. Eso no tiene sentido porque al final hay cosas que son muy comunes a todos los clientes que tienes y al final, pues bueno, necesitas una plataforma que te ayude un poco a que eso sea más manejable, ¿no? Al final es cierto que vas a tener que hacer cada caso de uso para el cliente en particular, pues vas a tener que estudiarlo con él y ver qué aplica y qué no aplica, pero al menos que haya una base de cosas que se pueden hacer, ¿vale? Entonces, bueno, esta plataforma nuestra tiene cosas tanto para hacer procesamiento Big Data como para hacer pues, modelos de datos que hagan aprendizaje automático de forma muy fácil, sin tener que saber nada. Yo, sin conocer nada de Machine Learning, por ejemplo, yo puedo hacer un modelo que mi cliente sepa entender. No tengo ni por qué saber cómo funciona, porque la propia plataforma que tenemos directamente, de forma automática, pues va a ver qué datos tienes, ¿no? Y va a sugerirte cosas, ¿vale? Entonces, bueno, lo bueno que tiene es que no se necesita ser un usuario experto de programación para hacer cosas complicadas. Sí que tienes que tener, obviamente, pues una base, tienes que venir de un perfil que sepas lo que son las cosas de programación, pero eso ya es para un nivel muy avanzado, ¿vale? Porque la plataforma ya te da, pues bueno, esto que vemos aquí, por ejemplo, estamos leyendo de una base de datos, estamos calculando ciertas métricas, por así decirlo, ¿no? Y luego, pues, estamos devolviendo el resultado, ¿vale? Aquí no veis una línea de código porque eso, pues, ya lo hace la plataforma por detrás. Tú simplemente, como sabes lo que quieres, pues, mueves tus cajitas y lo vas generando. Esto está bien y está mal, porque está claro que si lo que te gusta es programar muchísimo, pues esto al final en ciertos proyectos, como no vas a poder programar tanto, pues es posible que te acabe perjudicando, ¿no? Si lo que quieres es programar, pues obviamente esto no te interesa. Pero al final siempre casi todos los proyectos tienen casos de uso que son básicos para los que puedes usar esto y casos de uso en los que tienes que programar y usar Spark o usar Python o usar lo que sea. Al final la plataforma también te da esa opción. Y ahí ya pues depende de ti si lo quieres hacer con cajitas o si quieres abrirte directamente el código y ponerte a hacerlo de cero. Eso es lo bueno, ¿vale? Que yo pues al final dependiendo del día lo hago de una forma o lo hago de otra. Entonces me gusta bastante por eso. Luego, ¿qué más cosas tiene? Al final, una de las partes más coñazo, por así decirlo, de estar haciendo un caso de uso para un cliente es que siempre te va a acabar pidiendo que le hagas gráficas, ¿no? Digamos, que quiero ver estos resultados de lo que has hecho para mí y los quiero ver en un informe y quiero que me enseñes a ver qué hay en mis datos. Entonces, bueno, pues otra parte de la plataforma que tenemos lo que hace es digamos que coge todas tus bases de datos sin necesidad de que se las des tú y tú directamente dices, pues yo quiero ver la base de datos de clientes y directamente puedes pinchar y te genera un montón de reportes automáticos en los que tú lo único que tienes que hacer es comprobar que tiene sentido lo que sale básicamente y ni siquiera tienes que hacerlo tú. Muchas veces entra el cliente, lo mira y no te da el coñazo a ti. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, si tú eres programador no quieres dedicarte a hacer informes de gráficas de qué es lo que está pasando con mis datos, ¿no? Entonces, pues bueno, está bien para el cliente porque no necesita de programador para ver, pues eso, qué hay en su proyecto y está bien para ti porque no te aburren con esas cosas que en general, siempre hay excepciones, no nos suele gustar tanto. Y luego, bueno, todo esto lo tenemos montado en una plataforma que está gestionada por microservicios, ¿vale? Esto lo que significa es que si tú tienes un programa que ya está en el mundo real hecho y no lo quieres volver a repetir, no tienes por qué hacerlo. Tú puedes generar un contenedor Docker que bueno, al final lo único que hace es, digamos, instalar software en máquinas remotas para que tú lo tengas a tu disposición y puedas hacer con ello lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues te permite la plataforma de Stratio desplegar todos estos microservicios y poner, pues básicamente lo que necesites. Hay algunos que son básicos de lo que es la herramienta de Stratio y otros que se ponen, pues para clientes en particular, ¿vale?
Y luego, pues bueno, pues es muy interesante que lo puedes monitorizar todo desde una interfaz visual que se entiende muy bien. Aquí puedes ver directamente pues, cómo están todos tus servicios y se puede monitorizar si se rompe algo, directamente pues, se puede avisar a alguien que lo levante o se pueden poner diferentes alertas en función de qué es lo que esté pasando, ¿vale? Entonces, pues bueno, a mí me gusta bastante la forma en la que lo tienen montada, sinceramente, porque es muy rápido hacer proyectos con cliente y te deja, digamos, centrarte en la parte importante que es entender para qué lo necesitan. O sea, al final, eh, aunque me guste mucho programar, pero está claro que lo que hace falta es que ofrezca soluciones a la gente que necesita soluciones y muchas veces pues necesitan soluciones rápido, ¿no? Entonces, hay dos formas de hacerlo, o irte al modo consultora y explotar a la gente que está trabajando para ti, o crearte una plataforma pues como la que tenemos nosotros que te permite que varias de estas cosas se hagan de forma más o menos automática, ¿vale? Luego, cosas más concretas de por qué me gusta el trabajo en esta empresa, que no tengan que ver con lo que es la plataforma como tal, es porque a mí, bueno, pues me ha dado cosas que el resto de empresas no me han dado. Cuando me ha aburrido, digamos, del trabajo que estaba haciendo, pues he pedido cambios de equipo y digamos que en 2 semanas, un mes, me han podido cambiar de equipo a ponerme a trabajar con qué cosas me interesaban más y te preguntan, te dicen, estas son digamos, las posiciones que tenemos libres, ¿cuál quieres? O sea, realmente te ofrecen una flexibilidad dentro de la propia empresa que pues yo antes no había visto, ¿no? Al final lo que suele pasar en otras empresas es que cuando te especializas en algo, pues ya eres como el gurú de eso, te tienen siempre para eso y si eres una persona como yo a la que le gusta bastante cambiar y aprender otras cosas, pues eso no funciona, ¿vale? Entonces para mí, pues eso ha sido súper importante porque llevo más de 2 años en esta empresa. Eh, Se valora el trabajo bien hecho, que era también lo que comentaba antes, de que bueno, si estás dedicando tu tiempo a hacer cosas para alguien, pues al menos saber si lo estás haciendo bien o mal, ¿no? Que veas que lo que estás haciendo pues vale para algo. Luego también menciono alto grado de compañerismo porque, bueno, siempre que no he sabido cómo hacer algo, pues siempre ha habido alguien, y más de una persona incluso, que te dice, pues móntame una reunión y esto te lo cuento, esto lo que tú quieras, ¿no? Te lo explico, estoy contigo ahí y te enseño cómo se hace. Entonces, eso es otra cosa que en el resto de empresas, pues sinceramente, yo a lo mejor pedías ayuda a alguien y la gente intenta no enseñarte nada porque, no sé, igual es que piensan que les vas a superar y entonces, no sé, les vas a quitar el puesto, no sé, es un poco absurdo. Entonces, pues bueno, pues también me gusta mucho de la forma de trabajar aquí, que todo el mundo que hay es bastante, hace muy bien lo de trabajar en equipo. Y luego, bueno, pues también que no se espera que siempre lo sepas todo, ¿no? Un poco ligado a lo anterior, no tienes el miedo ese a hacer las cosas mal que se tienen en otros sitios, que siempre, pues bueno, está ahí. O sea, si al final te piden que hagas un trabajo y que lo hagas en 2 días, eh, no tienes que tener miedo a decir, oye, no lo puedo hacer en 2 días porque no lo he hecho nunca, voy a tardar mínimo una semana. Entonces ahí, pues bueno, son bastante flexibles en este sentido y me gusta mucho la forma de trabajar que tienen. Y luego, bueno, trabajo en remoto, que también está relacionado con lo que decía antes del teletrabajo, porque nosotros antes de la pandemia, pues no estábamos trabajando desde casa y ahora, pues por contrato, incluso para después de la pandemia, ya nos han dicho que, como han visto que se trabaja bien desde casa, pues no tiene sentido hacernos perder tiempo yendo a la oficina y vamos a poder trabajar 4 días a la semana desde casa, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos visto, la verdad, que se trabaja bastante bien, porque al final, bueno, pues puedes tener todas las reuniones por cámara y tal, y al final, pues te da una perspectiva también de la gente con la que trabajas que no conoces, ¿no? No es la persona que se sienta a tu lado y ya está, sino que pues ves su perro por detrás, ves que viene su hija y le pregunta no sé qué. Entonces, eso pasa no solo entre gente de la misma empresa, sino que te pasa también con el cliente. Entonces, se han roto un poco las barreras esas que había antes de que, bueno, de que tenías que ser la persona más formal del universo porque estabas trabajando, digamos, ¿no? Porque al final todos somos personas y, bueno, pues al final a todos nos gusta trabajar tranquilamente. Y creo que con eso, pues bueno, lo único que me queda por decir que tenemos ahora como 20, 25 puestos abiertos, ¿vale? Que bueno, pues si os ha interesado algo que os he contado y tenéis curiosidad por hacer prácticas en esta empresa o trabajar cuando acabéis la carrera aquí, pues podéis escribir a people@stratio.com, que son nuestra gente de recursos humanos, y bueno, pues hacer la entrevista con ellos y si sale bien, pues os veré por aquí. Y nada, si tenéis alguna pregunta, somos poquitos, ya lo hemos dicho, pero respondo preguntas. Muchas Y gracias, si no, Jenny.
Venga, es el momento de las preguntas. Sí, eso siempre está complicado, ¿verdad? Además, desde casa que no tienen cara, porque si estás allí todavía les puedes mirar mal y decirles, oye, venga, pregúntame, pero o bueno, los profes también pueden preguntar. A ver, ¿esto qué está pasando? No sé qué ha pasado. ¿Alguien ha levantado la mano? No sé si pueden hablar o... Sí, si tienes micro, coméntalo en Sí, alto. es que alguien ha levantado la mano, pero... Ujú. Bueno, no sé si se me escuchaba bien. Es Sí, un se te micro un Sí, escucha sí, poco. sí. perfectamente. Mm. Pues, bueno, la presentación, la verdad es que cuantas más experiencias ves, yo creo que más se puede aprender. Yo soy alumno, antes que nada. Y yo es cierto que vengo de formación profesional, de FP de DAM, y lo cierto es que hay algunas empresas, ya he ido a alguna que otra entrevista, y siempre hay como tengo una pequeña sensación de, bueno, estás en esta entrevista y ¿has dado César? Y yo, no. Vaya, ¿has dado aplicaciones web? No. Tengo esa sensación como que siempre te preguntan algo que al final nunca has dado justo eso y que te terminan mirando mal o como diciendo, vale, pues tú ya no me sirves. Y no sé qué, siempre intento decir un poco, pensar en el sentido para animarme a mí mismo de, tú sabes programar, no sabes programar César, pero sabes programar en general. Una interfaz va a ser el border layout, pues se llamará de forma diferente, pero más o menos Ujú. existe lo mismo. Pero tengo esa sensación y que no sé si el que tengo enfrente sabría decírselo así o transmitírselo más que decírselo, creo yo. Eh, a ver, mi respuesta es la empresa incorrecta. Sal de ahí corriendo. O sea, al final, si tú tienes esa sensación de, vaya, pero es que yo sé programar, realmente, si no he dado César, no importa, es que tienes toda la razón del mundo. O sea, no necesitas saber programar en César para un trabajo en concreto. Lo que pasa es que muchas veces tienes una entrevista con recursos humanos, ellos tienen una lista de cosas que tienes que tener y ellos lo que quieren es poner tics en esa lista que tienen. Ya está, o sea, el problema es ese. Entonces, una empresa en la que la persona de recursos humanos, que es el filtro realmente, te está transmitiendo esa sensación, para mí normalmente es señal de que la empresa está haciendo algo mal, ¿vale? Entonces, yo de todas maneras, cuando te pase eso, yo siempre te diría que intentes responder, pues no, no he visto César, pero he visto X, Java, lo que sea. Y seguro que puedo aprender muy rápido porque tengo mucho interés en aprender César. Pues al final, gánateles, estás ahí para eso, ¿vale? Entonces, no tiene por qué ser algo malo, dale la vuelta a la pregunta. Si no sabes, no pasa nada. Y nada, y sobre todo, pues eso, yo creo que es una cosa al final de representa mucho a la empresa. Nosotros en Stratio, pues, a ver, te pongo Stratio por ejemplo porque es donde estoy, ¿no? Que te podría decir de otros sitios, pero aquí, por ejemplo, yo tengo un montón de compañeros que ni siquiera tienen FP, o sea, no tienen nada, no tienen carrera, no tienen FP. Tú haces la entrevista, demuestras que sabes de ciertas cosas y a ti te contratan y no necesitas demostrar más. O sea, no necesitas tener 20 títulos y no necesitas más. ¿Por qué? Porque al final las preguntas que te hacen más o menos ya les da a entender si vas a hacer bien tu trabajo. Y yo por los compañeros que tengo y que veo, son gente que luego su trabajo lo hacen perfectamente. O sea, no tienes que tener 27.000 carreras para saber hacer las cosas. Entonces, sigue buscando. Si te pasa eso, pues bueno, a ver, sortealo en ese momento lo mejor que puedas, pero para mí es un indicador malo de la empresa. Se oye un micro por ahí, no sé si era la misma persona, si alguien más quiere decir algo. ¿Alguna pregunta más? Sí, Julia. Oh, hola, buenas, ¿se me oye? sí. Sí. Yo quería preguntarte sobre los saltos porque yo ahora mismo llevo 2 años trabajando, aunque esté también acabando la universidad. Y eso, y estoy en una consultora y es el momento que estoy viendo de dar el salto. Y entonces no sé si atreverme directamente a hacer un salto internacional o, o una startup, porque es verdad que no me gusta nada el tema este de consultora de echar horas a lo bestia y que no te valoren. Entonces, es por pedir una opinión de a qué tirarías. A ver, es una pregunta difícil, pero
Pero a ver, yo creo que hace entrevistas en ambas, tanto en startup como en empresa internacional y startup internacional, o sea, todo. Sí, Y en función del proceso que más te vaya gustando, decide. O sea, yo creo que no te tienes que cerrar y decir, ya he decidido que me voy a ir fuera de España, a este país, a esta ciudad, y entonces ya busco ahí. Busca un poco de todo. Hazte tu LinkedIn, sí, eh, pon tus datos y a ver quién te contacta y vas haciendo entrevistas. Hombre, si ya tienes claro que te quieres ir a algún sitio en concreto, pues sí, ahí ya sí que puedes buscar más empresas que haya en ese sitio, ¿no? Pero yo te diría que sigas haciendo todas las entrevistas y no intentes decidir antes de hacer las entrevistas, porque al final muchas veces las propias entrevistas son las que te van a dar la respuesta de dónde te vas a querer ir. Pero de todas maneras, yo si acabas la carrera pronto me iría primero fuera porque luego te van a valorar también en España mucho más. Entonces, sí. antes de que aquí en España pues estés ya, digamos, establecido y tengas aquí toda tu vida, pues si ahora te apetece irte, vete. Porque te va a aportar muchísimo. Entonces, luego cuando vuelves, pues es eso, es que alguien que tiene exactamente lo mismo, pero que ha estado en la misma empresa en España y la misma empresa fuera, tristemente, porque realmente es lo mismo y vas a trabajar igual, pero se valora mucho más que hayas estado fuera. Entonces, Sí. pues eso, Muchísimas gracias. nada. A ver, ¿más preguntas? No sé, No sé veo tú manos qué. levantadas, pero no sé si alguien quiere hablar o no entiendo cómo Sí, funciona esto. es que no sé si Ignacio ya habló antes. Da igual, ya que tienes el micro abierto, adelante. No, nada. Aunque he entrado tarde a la sesión, pero quería saludar a Jenny, que fue pues, estudiante mía. No sé si tendrá bueno o mal recuerdo de mí. Soy Paco López Fraguas. Y bueno, Nada, ya son todos buenos, Paco. Los los malos se han pelillos, olvidado ya. los pelillos quedaron en la mano hace tiempo. Pues nada, agradecerte que estás aquí. Y aunque me ha faltado la mitad de la sesión, y me han dicho, por cierto, en el chat que me he perdido la parte buena, pero he escuchado varias veces, en la parte que he escuchado, algo que quería comentar. Más o menos has venido a repetir muchas veces como que te encuentras o te puedes encontrar con mucha gente que venga de una facultad como la nuestra, como que si no está programando no es feliz. Porque a veces lo has repetido, bueno, si a ti lo que te gusta es programar, ¿crees que ese perfil sucede? Es decir, ¿existe quizás una devoción excesiva, un culto excesivo por parte de nuestros estudiantes y por consiguiente del propio centro en la programación como actividad máxima y digamos a lo que todo informático se quiere dedicar eh, o no? Porque eso que por una parte se entiende, pero por otra parte los que estamos digamos, en los centros, al cabo del tiempo, pues queremos también un perfil que se parezca más a muchos ingenieros que no están todo el rato haciendo cálculos, sino que hacen unas labores de cada vez más de dirección. Y entonces, no sé, como te he oído muchas veces esa observación, como te puedes encontrar con gente que si no programa no es feliz, pues no sé, pues si nos puedes decir algo. Bueno, yo me incluyo en esa gente, ¿eh? O sea, a mí me encanta programar y, ¿sabéis? Y yo soy feliz programando. Lo que pasa que es cierto que el problema es que tenemos la tendencia muchas veces cuando intentamos programar de hacerlo, querer hacerlo todo de cero y perdemos mucho tiempo en eso. Entonces, creo que sí que es cierto que hay veces que, aunque nos guste mucho programar, tenemos que tirar por otros lados. Entonces, no sé, yo creo que exista este perfil viene también de que programar mola y es así, ya está, a mí me gusta programar, pero también de que yo creo que muchas veces pensamos que si no estamos programando no estamos dando valor, ¿no? Que si yo estoy moviendo cajitas, pues entonces, ¿para qué he hecho una carrera? Si estoy moviendo cajitas. Entonces, cuando te cuentan eso, pues tú te quedas un poco, vale, ¿para qué he estado tantos años haciendo todo esto si luego se puede hacer con pincha y colorea? No tiene sentido. Entonces, yo creo que viene un poco el problema más de ahí, ¿no? De que pensamos que pues, lo mejor de todo y como mejor se demuestra lo bueno que soy es si estoy programando y estoy haciendo aquí un código de la muerte que hace las cosas genial. Entonces, pues bueno, yo creo que ninguna de las dos son ni buenas ni malas. O sea, creo que al final cada empresa lo hace de una manera. No es malo saber programar porque al final estas cajas de pinza y colorea
pues tú tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que saber qué programación hay detrás, en la mayor parte de los casos. Para cosas sencillas igual no, pero para cosas más complicadas, pues por mucho que, si yo mi cajita se llama join, yo tengo que saber lo que es un join en una base de datos y saber lo que estoy haciendo, pues si no, no voy a saber que mi cajita se tiene que llamar join. Entonces, al final, la programación yo creo que es algo que te estructura mucho la cabeza de cómo tienes que resolver un problema y yo creo que está muy bien que se mantenga así. Lo que pasa que sí que quería quitar un poco la concepción esta de que, bueno, de que si no estás haciendo eso, pues eres mal profesional o estás haciendo las cosas mal o no sé, que sí que hay veces que puede quedar un poco así, ¿no? Pero bueno. No, vale, gracias. Yo comparto esa visión también. Pero ya que estoy, una segunda parte. Yo no me acuerdo, bueno, claro, tú hiciste un doble grado, lo cual ya de por sí pues tiene mucho valor, pero no sé si luego hiciste el máster o no, no me acuerdo. Pero Sí. en tu experiencia, ¿cómo se valora el que la gente vaya con el máster? Porque a veces tengo la sensación, el máster no lo hace mucha gente, pero entre otras cosas porque luego en la empresa tampoco lo valoran mucho. No sé qué decirte, o sea, a nivel económico yo creo que se nota mucho. Si ya tienes el máster, en la mayor parte de empresas te lo valoran un pelín mejor. No te voy a decir que te paguen millones más, porque tampoco, pero sí que se valora más, porque al final te da una visión. O sea, yo ahora, por ejemplo, me estoy moviendo un poco más ya no solo la parte de programar, ¿no? Sino que estoy yéndome un poco más también a gestión y así. Y yo creo que sin el máster hubiera estado mucho más perdida. O sea, las asignaturas que a lo mejor al principio en el máster me gustaban menos o pensaba, pues, no que no valen para nada directamente, pero que me resultaban más difíciles y más complicadas de llevar, al final han sido algunas de las que más me han valido. Entonces, no sé, yo estoy contenta con haberlo hecho, me parece que está bien que esté el máster y lo único que, bueno, que sí que es cierto que te puedes encontrar gente igual de buena que no lo ha hecho. Entonces, por ahí viene lo de que no se valore tanto, pero... No, bueno, pues si se valora económicamente, eso ya es muy importante. Eso está muy bien esa respuesta. Según dónde, sí, sí. Vale, muchas gracias, Jenny. Nada. Ignacio, ¿quiere decir algo más? ¿Hola? Se te oye, sí. Ah, vale. Sí, era a colación de lo que has dicho de hacerse un LinkedIn y echar currículums y tal. Bueno, como informático sí que más o menos navego por internet, obviamente, pero lo cierto es que yo en redes sociales, pues digamos que no tengo ni Facebook. Entonces, si es por acercarme a una empresa que me interesa o por buscar algún sitio, algún empleo, ¿es necesario totalmente hacerse un LinkedIn o en Tecnoempleo o hacerse un Facebook o un Twitter para ir buscando alguna persona más en concreto más que a una empresa? ¿O lo ves innecesario y pues con buscar su correo y enviarle un correo valdría? ¿O qué es lo que recomendarías? LinkedIn, siempre. Tecnoempleo y similares, al final, ahí, por lo que yo he visto, acaban estando sobre todo las consultoras, con lo cual a mí no me gusta. Y LinkedIn a mí me ha venido bien incluso para acordarme de en qué empresas he estado en qué año, porque es que ni yo lo sé. Entonces, al principio puede parecer que es muy soso porque solo tienes pues o la carrera o lo que tengas, pero luego viene muy bien. Entonces, yo tampoco tengo Facebook, no me interesa Facebook, no uso redes sociales, pero LinkedIn está muy bien tenerlo. Porque al final, pues bueno, LinkedIn y si tienes cosas hechas en GitHub o has hecho algún proyecto en la carrera o lo que sea que se pueda publicar, eso pues también tenerlo puesto en el perfil público de LinkedIn para que si les interesa ver cómo programas o lo que sea, pues que tengan acceso. Pero yo creo que con esas dos cosas vale, o sea, no es necesario tener más cosas ni ponerte a buscar a gente por Twitter porque eso no, eso no tiene sentido. Pero bueno, LinkedIn, al final está tu nombre, no hace falta ni que pongas foto y simplemente pues qué carrera tienes, porque en LinkedIn en el momento en el que pones que tú estás buscando trabajo, luego las empresas tienen un filtro cuando buscan a gente de que están buscando trabajo, ¿vale? Entonces les va a salir tu perfil más arriba que gente que no esté buscando trabajo. Entonces, si tú te haces, aunque solo tengas, pues que has estudiado no sé qué, pero ya es importante. O sea, si has hecho algún curso, si tienes cualquier cosa que hayas hecho, como si es un curso, era de algo que hayas hecho por ahí, de que has aprendido introducción a Python, me da igual. Todo eso es súper importante, en especial cuando todavía no tienes experiencia profesional, ¿vale? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues para acabar, como nadie pregunta más, te hago la pregunta difícil.
y ya con eso A cerramos ver, y a nadie más se le ocurre otra. ¿En dónde te ves dentro de un año? Después de lo que nos has dentro de un contado. año, joder, Dentro mira de que me uno preguntas. y dentro de 5. A mí me gustaría decir que es la misma empresa. No tengo ganas de cambiar ahora mismo, fíjate, Marco. Sé que normalmente cuando te cuento cosas siempre es que me voy a ir, ¿no? Pero esta vez no, fíjate. Te Ahora has estoy hecho contenta. mayor. Me he hecho mayor, me he hecho mayor. Así que nada, de momento, oye, pues ojalá en esta empresa todavía y, pues yo qué sé, estoy empezando ahora a intentar liderar proyectos, pues oye, a ver si, ya sabes que a mí lo de mandar me gusta poco, pero si tiene que ir por ahí el camino, pues bueno, pues si en 5 años estoy liderando proyectos más grandes y haciéndolo bien, pues por mí ideal, ¿sabes? Así que Muy bien. Pues si no hay ninguna otra pregunta más, no bueno, parece. pues lo dejamos aquí. Entonces, muchas gracias, Jenny, por Muy bien. dejarte liar. Ah, muchas gracias a todos por dejarme unirme, por contar cosas y por preguntar. Que os vaya todo muy bien.